que lleva esta antología y que decidió Paula. Empezamos con las mujeres que formaron la vanguardia, desde Hipatia de Alejandría y su legado ancestral en las matemáticas y la astronomía, Ada Lovelace y su visionaria aportación a la computación, Mary Summerfield y su pasión por la escritura y la ciencia, hasta la descubridora de cometas Caroline Herschel y la única, invencible y silenciosa Marie Curie, ganadora de 2 premios Nobel, cuya muerte prematura se debió a su constante exposición a elementos radiactivos. Las mujeres que cuentan están representadas por matemáticas que hicieron importantes contribuciones a distintas ciencias, como la marquesa Émile du Châtelet, apasionada intérprete e impulsora de la física newtoniana en Europa; Sophie Germain, matemática y física autodidacta, pionera de la teoría de números, destacada sobre todo por un resultado que lleva su nombre relacionado con la teoría de Fermat; Sofía Kovalskaya, reconocida conferencista rusa que luchó y triunfó contra los prejuicios de su tiempo, que hizo contribuciones en los campos del análisis, las ecuaciones diferenciales y la mecánica, y hoy un cráter lunar lleva su nombre. La bella Heidi Lamar, actriz de Hollywood, a quien debemos los fundamentos del GPS y el Wi-Fi; o Emmy Noether, amiga de Einstein, y a quien él mismo calificaba como la matemática más grande de todos los tiempos; o la llamada pirata de la ciencia, Alexandra Elbayakan, quien en 2011 creó un sitio web que a nivel global daría acceso ilimitado a miles de artículos científicos recientes sin costo alguno y ampliaría el mundo de la literatura científica. Otro de los apartados, Pies en la Tierra, Pies en el Cielo, se centra en las aportaciones de mujeres no solo astrónomas como Margaret Forsyth y Vera Rubin, cuyas carreras estelares iluminaron el cielo, o la astrofísica Jocelyn Bell, a quien nunca se le otorgó un merecido premio Nobel, sino también biólogas destacadas como Birute Galdikas, apasionada por el estudio de los orangutanes, o las maravillosas Lynn Margulis y sus impresionantes incursiones al microcosmos, y Mary Tharp y su extraordinaria cartografía del fondo del mar. Entre las hermanas de Higia y Panacea, diosas griegas relacionadas con la higiene, la limpieza, la prevención y curación de enfermedades, destacan el cerebro centenario de Rita Levi Montalcini, neurocientífica ganadora del Premio Nobel de Medicina; las chicas del radio, que cambiaron para siempre la vigilancia sobre las condiciones y la salud en el trabajo; las pioneras revelaciones de Dorothy Crawford para conocer las moléculas que nos conforman, y de June Almeida, de Soltera Hart, descubridora del primer coronavirus humano. El apartado sobre el efecto Matilda, que hace referencia a la discriminación sobre los logros de las mujeres, cuyas aportaciones suelen atribuirse a hombres, lo conforman textos sobre la relación epistolar entre el matemático Karl Gauss y Sophie Germain, la personalidad de Caroline Herschel y Jocelyn Bell, 2 astrónomas a quienes en su momento se les negó reconocimiento a su destacada labor; Henrietta Swan Leavitt, tenaz medidora del universo, y desde la injusticia que sufrió Lisa Meitner por ser mujer, judía, física o por las 3 cosas; hasta la odisea científica de Rosalind Franklin, al tomar la célebre foto 51 que permitió a Watson y Crick comprender la estructura de doble hélice del ADN y obtener el Premio Nobel de Química en 1962. Termina este apartado y esta antología con otras 3 mujeres con capacidades y estudios suficientes para desarrollarse profesionalmente en la exploración espacial, pero que, en su momento, como mujeres afroamericanas, enfrentaron múltiples obstáculos para sobresalir en campos del conocimiento liderados por hombres blancos. Así, aquí se reconocen las aportaciones de Mary Jackson, Katherine Johnson y Dorothy Vaughan, protagonistas de la película Talentos Ocultos, en inglés Hidden Figures, para lograr, por primera vez en la historia de la humanidad, el vuelo y la reinserción a la atmósfera
de naves y astronautas de la NASA inmersas en la segregación racial y de género de las que fueron objeto. En Cómo ves, esperamos seguir escribiendo y publicando cada vez más textos sobre la importante labor que han desempeñado y desempeñan todos los días las mujeres en la ciencia y seguir haciéndolo con paridad, participación equilibrada, equidad de género para promover los derechos de todos y diversidad de áreas, incluyendo también a las ciencias sociales, para que no haya nunca más necesidad de ampliar antologías, de compilar antologías con separación de géneros para dar voz a alguno de ellos por ser antes ignorado. Y esperamos, por supuesto, que ustedes lean esta antología con curiosidad y gusto y disfruten las inspiradoras historias de estas científicas, sus enormes logros, su tenacidad a prueba de todo, sus aportaciones al conocimiento y los tropiezos y problemas que debieron superar para ser parte de la historia y estar hoy en día celebrando con nosotros a las niñas y a las mujeres en la ciencia en esta maravillosa fiesta del libro y la rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Pues cedo la palabra a Paula Jimena García Reinaldos, que es doctora en Ciencias Químicas por la UNAM, con diplomado en Divulgación de la Ciencia en la DGDC UNAM. Redactora en 2021 de Notas de Ciencias en el portal firewire.com, así como con comentarios científicos en Claro Sports durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Actualmente es coordinadora de docencia en el Instituto de Química de la UNAM y fue un gusto encontrarte para que nos ayudaras a compilar esto que quedó muy bien. Te cedo la palabra. Gracias, Paula. Muchas gracias, Rosanela, por la presentación y muchas gracias también, Gloria, por hacer este resumen tan bueno sobre el contenido de la antología. Sí, bueno, yo justamente, para mí también fue un gusto que me encontraran y poder participar en la elaboración de esta antología que, como ya explicó Rosanela, forma parte de esta colección que tiene la revista Cómo ves. Yo ya era asidua lectora de Cómo ves, bueno, también como estudié el diplomado de divulgación en la DGDC, pues conocía la revista un poco más de cerca, conocía gente que trabajaba en la revista, pero también desde la parte de, yo di muchos años clases en secundaria y justamente como profesora de secundaria utilizaba la revista con mis alumnos, como dijo Rosanela, que muchos profesores lo usan, ¿no? Entonces, ser parte de este proyecto, pues obviamente me entusiasmó mucho. Entonces, cuando Rosanela y Maya, Miret, también de Cómo ves, me invitaron a participar en este proyecto, pues no pude decir que no, definitivamente. Ahora, yo, como ya mencionaron, pues yo he sido divulgadora, he escrito cosas para diferentes medios, pero enfrentarme a realizar una antología era trabajar con los productos de divulgación de otras personas. Y yo estaba acostumbrada pues a yo hacer mi trabajo y con ese contar una historia. Después de un rato de analizarlo y de ver lo que tenía que hacer, me di cuenta que lo que iba a hacer era contar una historia con los textos escritos por otras personas. Y bueno, ahí ya me enfrenté a qué historia voy a contar. Claro, la historia de estas mujeres en la ciencia a partir de todos estos artículos que ya se habían publicado a través de todos estos más de 20 años que tiene la revista, como ves. Entonces, pues el primer paso obviamente fue buscarlas, encontrarlas ahí, porque pues finalmente la revista está dividida a veces por temas y puede uno encontrar artículos de matemáticas, de física, de química, pero como tal no venían secciones de mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces primero fue darme la tarea de revisar. Fue una tarea interesante porque pude leer muchas cosas y revisar muchos años, pero bueno, también fue una tarea tardada, ¿no? Ya cuando empecé a hacer esta lista de las mujeres que estaban retratadas, cuyas historias estaban en diferentes números, en diferentes artículos de Cómo ves, pues por un lado primero como a veces soy muy autoexigente conmigo, me dije, no son todas, debe haber más, no las encontré bien. Entonces di otra buscada y al final de cuentas
creo que encontré bastantes. Quizá a lo mejor había una parte mía que quería encontrar más y decir, ¿por qué no hay más historias de más mujeres? O yo pensaba, podría haber estado esta o podría haber estado esta. Bueno, no estaban esas historias ahí publicadas, pero bueno, la verdad es que eran bastantes. Y además incluso esa idea de pensar, tal vez podría haber más o a lo mejor no son todas las que yo hubiera esperado, yo como lectora por un lado, pero como compiladora yo lo que pensé es que justamente por eso este trabajo era valioso, era no solo darles voz a estas mujeres cuyas historias son importantes o inspiradoras por las dificultades con las que se enfrentaron, más allá de sus logros científicos, era importante rescatarlas y traerlas otra vez, más allá de que alguna vez ya hubieran estado retratadas en un número o en otro, reunirlas aquí a todas y entonces darles esta voz en conjunto. Y bueno, ahí me enfrenté con otra dificultad, digamos, o con otro reto que yo dije, bueno, ahora cómo las organizo. Como que la idea inicial, la más fácil era, pues, por temas, ¿no? Por áreas de la ciencia, las matemáticas, las astrónomas, las físicas. Bueno, pues resultaba que no había una distribución uniforme, ¿no? Ni había el mismo número de matemáticas que de físicas, había pocas químicas, bueno, a lo mejor yo lo noté más porque yo soy química, pero entonces me di cuenta que no tenía necesariamente que ser una organización temática y entonces pues lo que quise fue encontrar relaciones que tuvieran unas con otras, aunque fueran de áreas muy diferentes, aunque fueran de contextos sociales diferentes, de épocas diferentes, de países diferentes. Entonces ahí también apliqué un poco de mi experiencia como química, porque los químicos somos muy buenos en encontrar cosas que no se ven a simple vista. Entonces trabajamos con átomos, con moléculas, con conexiones invisibles entre esas cosas que son los enlaces, y además en general la ciencia lo que busca es patrones en las cosas que estudiamos. Entonces yo traté de encontrar un patrón que pudiera unir a estas mujeres y a organizarlas en estas secciones que ya explicó Gloria hace rato. Entonces, pues ahí también debo decir que también hice un trabajo un poco como el que hacemos a veces cuando analizamos los resultados de los experimentos, los científicos, hice tablas y les fui poniendo características a estas mujeres de las que estaba yo buscando organizarlas, casi como si fueran, por ejemplo, los químicos hacemos mucho eso con los compuestos, ¿no? Que sintetizamos, los describimos, los colores, las propiedades físicas, las propiedades químicas. Creo que hice algo así para tratar de encontrar estas relaciones y al final terminé organizándolas en estas secciones que ustedes podrán encontrar en la antología. Y bueno, algo que me gusta contar también de esto es que para poder organizar esto hice justamente también, los químicos trabajamos mucho con cosas que se juntan y se rompen, o sea, los enlaces químicos, ¿no? Cuando hacemos reacciones químicas lo que hacemos es transformar unas cosas en otras porque cambiamos esas interacciones que hay, que son los enlaces, y yo justamente, ya cuando tenía todas estas tablas y todo, puse los nombres de todas las científicas en post-its de colores, porque de repente no me convencía que una pertenecía a una categoría a otra y entonces podía yo ir intercambiando estas interacciones que había entre ellas y así se logró este resultado que pueden tener ustedes en sus manos, que es esta antología, que por supuesto parte de todo este trabajo, de todos estos años, de muchos divulgadores, pero también de muchas divulgadoras, como dijo Rosanela, que al final de cuentas ese trabajo que se hace en divulgación de la ciencia también es un trabajo que se hace para la ciencia, ¿sí? No es una investigación científica, pero también es importante reconocer el trabajo que hacen las mujeres divulgadoras y bueno, los hombres divulgadores también, ¿no? Entonces, pero que el trabajo de divulgación para la ciencia es un trabajo valioso e importante, y creo que también estas antologías, más allá de estas figuras históricas de las que se habla, o de estas mujeres importantes de las que se habla, da este reconocimiento a esta labor tan importante de acercar la ciencia a públicos más amplios. Sí, como ves, está dirigida a lo mejor a estudiantes de bachillerato, pero
yo siempre digo que aunque su público objetivo sea uno, el hecho de que haya más gente que no pueda disfrutar o aprender o conocer a través de esto, pues no quiere decir que nada más lo van a leer los estudiantes de bachillerato y sus maestros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la labor de la divulgación y por eso creo que bueno, toda la serie de antologías de Cómo Ves, además del trabajo en general de Cómo Ves, es muy importante, pero en además reconocemos que justamente estas historias que a lo mejor están un poco ocultas de mujeres en la ciencia, e incluso no solo de los resultados que lograron, los logros que tuvieron, los premios que obtuvieron o que no obtuvieron, sino justamente este camino que ellas tuvieron en la ciencia, por qué fue difícil o por qué fue complicado, cómo superaron estos obstáculos, incluso por eso son historias inspiradoras. Por eso también nos pueden hacer reflexionar qué tanto ha cambiado esas circunstancias actualmente. Es cierto que ahora ya hay muchas más mujeres que se dedican a la ciencia, pero también es cierto que todavía hace falta mucho camino por recorrer, porque quizá más niñas, más jóvenes deciden estudiar carreras científicas, pero el camino de consolidarse como investigadoras o tener ciertos puestos de cierto nivel todavía sigue siendo complicado para las mujeres, aunque hay ejemplos como Rosanela, que es directora de medios, ella tiene un puesto subdirectora, pero al final de cuentas está en una posición que no siempre acceden las mujeres o que es más difícil, pero cada vez es más común que eso suceda y como decía Gloria hace un momento, pues justamente ojalá dentro de un tiempo no tengamos que hacer antologías separadas por hombres o por mujeres o si alguna vez en alguna otra presentación nos cuestionaban, bueno, a los hombres también les tuvieron historias difíciles o complicadas en su camino en la ciencia, sí es cierto, pero también es cierto que las mujeres en algún tiempo escaseaban en la ciencia, no tanto porque no estuviéramos interesadas, sino porque era más difícil llegar a esos lugares por pues las estructuras sociales que decían que las mujeres no se debían dedicar a eso. Y bueno, aquí hay varios ejemplos de quienes, a pesar de todo, superaron esos obstáculos y pues aquí están. Y hay muchas más, por supuesto, ¿no? que quizá no están aquí, pero esto es solamente una mirada a una parte para reconocer a todas las mujeres, aunque no podamos reconocerlas todas en la misma antología. Y pues bueno, yo también como divulgadora, como profesora, ahora en el Instituto de Química, pues yo quisiera justamente que esta antología sirviera para inspirar a más mujeres, a más jóvenes, a más niñas, a dedicarse a una carrera científica de las ciencias naturales, de las matemáticas, de las ciencias sociales, como mencionaba. Más que bien y me distraje, pero es como, están tocando música. Entonces, pues yo también quisiera que esto sirviera como inspiración y justamente que ayudara a abrir más camino, ¿no? Para las mujeres en la ciencia. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, Paula. Pues queda ahora que les diga, bueno, estaba yo revisando los créditos porque en realidad yo soy editora, no soy científica, soy editora de libros hace muchos años, pero estoy siempre cerca, el camino de la edición me ha llevado cerca siempre de divulgadores o de científicos incluso, y entonces pues aprendo mucho de ellos, la verdad. Pero justamente los créditos de esta antología y de muchas otras, los créditos, me refiero del trabajo de edición, de compilación y todo, está lleno de mujeres, lo cual me da mucho gusto. Digo, me da mucho gusto también que haya hombres. Está Sergio de Regules, que es nuestro coordinador científico de la revista y que es una gente brillante y encantadora. Pero hay muchas mujeres, la diseñadora, Gloria, la editora de la revista, como ves, Maya Miret, la directora de medios, que no soy yo, Milagros Varguet. Y bueno, somos un conjunto de mujeres que también estamos ahí, lo cual está bien y habla de que pues cada vez hacemos más trabajos
importantes y a la vista, pues, ¿no? Más visible. Las antologías están en el stand de la DGDC, que está aquí. Hay un stand solo de libros y de la revista. Encontrarán allí pues, muchos números diferentes de la revista, que cumple 25 años, ya dije, y que cuesta 30 pesos y que tiene descuento. Aquí hacemos descuento universitario en esta fiesta siempre. Las antologías también nos hace favor Publicaciones de tenerlas aquí, Publicaciones y Fomento Editorial, que nos distribuye, que nos ayuda, nos apoya siempre en la comercialización de nuestras publicaciones, y está aquí mismo, pero si quieren conocer las demás, están en el stand de la DGS. Y por último, si hay alguna pregunta, alguna duda que se quiera preguntar a Gloria, a Paula, con mucho gusto. Sí. ¿Nos ayuda? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nuria. Primero que nada, las quiero felicitar por hacer esta compilación tan bonita. Y sobre todo a Paula, ya llevo conociéndola muchos años, he estado siguiendo su trabajo. Y me da mucho gusto ver que haya participado en algo tan importante. Y pues también decirle que es una gran inspiración para mí. Y bueno, ya enfocándome en las preguntas, supongo que pues dejaste de lado a muchas otras científicas, y pues quisiera saber si hay alguna científica mexicana que te hubiera gustado agregar, o alguna otra que dijiste la tuve que dejar de lado por cuestiones como de, no sé, pues de extensión o algo así. O sea, algunas científicas que hayas dicho, una mexicana o una que dijiste, pues se tuvo que quitar por cuestión de extensión. Gracias. ¿Está aprendido ya? Sí. Gracias. Muchas gracias por lo que me dices. Tus comentarios también me inspiran mucho a mí. Y por un lado, me parece que prácticamente incluye. Bueno, hice algo yo, fue algo. Ok. Entonces, sí, por ahí no me acuerdo. Entonces, como tal, prácticamente todas las científicas que yo encontré en Como Ves, con artículos grandes, digamos, los incluí. No hay una que yo haya dicho que esta la tuve que dejar por cuestiones de espacio. Lo que sí es cierto es que la parte de las científicas mexicanas, Como Ves, tiene una sección que, si ustedes conocen la revista, y si no, vayan a comprar un número ahora, que se llama ¿Quién es? ¿Quién es, verdad? Que en el que vienen entrevistas a científicos y científicas en general son de la UNAM, aunque en realidad también puede ser de otras instituciones. O sea, ahí hay entrevistas a científicas mexicanas, por ejemplo. En algún momento consideré incluir algunas de esas, pero terminé también justamente con el dilema de si incluyo a unas, porque incluyo a unas y no otras, porque son muchas. Ahí sí hay muchísimas. O sea, sí pueden encontrar muchas científicas mexicanas retratadas en las revistas de, como ves, en sus diferentes números durante los 25 años. Entonces, quizá, a lo mejor para una revisión de esto se podría considerar después, pero es difícil hacer esa selección, entonces ahí decidí, como tal, no poner a ninguna. Pero hay muchos ejemplos en Como Ves. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, viejas conocidas algunas. Antes que nada, gracias por este libro. Es uno para mí porque es un tema que me apasiona y siempre me ha apasionado, y le llevo otro a mi nieta porque me parece importantísimo motivar a las niñas a seguir el camino de la ciencia. Y hay un dato en la contraportada que no lo detecté yo, lo detectó Marco, que tiene una antena muy fina. Pero es un dato que me parece muy curioso, que ojalá sea
real, pero algo me salta mucho. Y dice que en el mundo la mayoría de sus habitantes son mujeres, pero solo el 30% de ellas se dedica a la investigación científica. A mí me parece que si es el 30% de las mujeres del mundo, sería un número altísimo. O sea, qué maravilla que fuera cierto. Yo me imagino, interpretando, que de todos los científicos, del pequeñísimo grupo de la humanidad que se dedica a la ciencia, de ese el 30% son mujeres. Ojalá fuera cierto esto, pero bueno, ya me lo aclararon, ¿no? Si es así. Sí, es un problema de redacción. Sí, el 30% de los científicos son. Perdón, qué bueno que lo detectaron y les agradezco, porque en cuanto reimprimamos o algo así, lo vamos a corregir. Muchas gracias. Nada más. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer alguna corrección que haremos? ¿Quién más? Ah, sí, allá atrás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas felicidades. En realidad yo no tengo el gusto de conocer la revista, pero ahora iré a comprar una porque me llama muchísimo la atención y también me llama mucho la atención el comentario acerca de cómo funciona la dinámica de transmitir el conocimiento científico hacia jóvenes. Yo me dedico al arte y también soy docente en el arte, entonces muchas veces siempre le digo a quienes toman cursos conmigo que hay que acercarse a la creatividad desde un lado múltiple, ¿no? Y que no cierren el panorama de la creación. Y me parece que muchas veces también les digo, bueno, también acudan acérquense al arte y a la ciencia, ¿no? Porque eso abre el panorama de la creación y a partir de ahí pueden encontrar muchos caminos para la misma. Entonces, pensando en eso, yo quisiera saber cómo hacer, ahora que arrojaban este dato duro de que cada vez menos, está usted convencida de que los mexicanos no leen porque parece que todo el mundo dice lo contrario, ¿no? Que en este país no se lee y es un dato tristísimo, pero qué bueno que no sea así. Pero cómo crear herramientas lúdicas de acercamiento hacia los jóvenes en la ciencia, dónde encontrarlas, qué primeras lecturas hacer de autoras, autores, cómo hacer ese primer caminito, cómo está incluso para mí mismo, yo no sé, digo, he leído muy pocas cosas y entiendo el 5%, supongo, ¿no? Pero me gusta al menos saber, ¿no? Hay un festival también que se llama La LEP, aquí en la UNAM, que me gusta muchísimo porque es eso, ¿no? Es la conexión entre el arte y la ciencia y me parece brillante. Pero ¿cómo hacer ese camino a que sea, no sé si llamarlo más lúdico, el camino de conocimiento científico en los jóvenes o en el público en general? Gracias. Bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, aprovechando tu pregunta, ¿así? Si no grito, ¿ya me escuchan mejor? Bueno, nosotros hemos aprendido muchísimo en este trayecto de 26 años de divulgación de la ciencia para jóvenes. Cuando empezamos, como ves, no había revistas de divulgaciones para jóvenes. O sea, empezamos a hacer un camino nuevo y ha sido interesantísimo porque hemos aprendido mucho pues en el trayecto. Hemos aprendido incluso con errores. Entonces, es algo complicadísimo, insisto, llegar a los jóvenes. Pero yo creo que la mejor manera es fomentando la lectura. Estamos en el momento, en el lugar ideal para decir esto. Fomentando la lectura en todos los niveles de escolaridad, desde la primaria, desde el kinder, desde la casa, los padres con los hijos, los alumnos con los maestros, los amigos entre amigos. O sea, fomentar el hecho de que la lectura sigue transportándonos a mundos inalcanzables y maravillosos, gracias a la lectura. Y tenemos que darles a los jóvenes esta herramienta, si no la tienen, de 1000 maneras. Puede haber 1000 maneras diferentes de hacerlo. Pero bueno, obviamente la más lógica sería en la casa y en la escuela.
Entonces, si en la casa y en la escuela nosotros con los maestros y con los papás reforzamos este hábito de la lectura y este hábito del conocimiento y de la creatividad que mencionaba, seguramente vamos a tener alumnos, amigos, chicos, jóvenes, mucho más entusiastas por el conocimiento, por la creatividad, por la ciencia y por la lectura, que finalmente una buena lectura te puede abrir un panorama impensable si tú solo estás solamente pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? O sea, con la lectura yo creo que puedes hacer maravillas. Entonces, el momento de la lectura parece algo ya muy trillado, pero yo creo que no hay otra manera. No, básicamente iba a decir lo mismo. El fomento a la lectura creo que tiene, desde luego tendría que ser como un espacio temporal en las escuelas diarias, como el espacio para la escritura, que finalmente están unidas, ¿no? Y es el conocimiento del lenguaje y la comprensión del lenguaje, que es muy importante, o sea, y que solo se amplía con la lectura, esa ampliación del vocabulario, de conocer tu idioma, ¿no? Y de profundizar. Y que también la escritura es un ejercicio incluso cerebral, mental, muy importante, ¿no? Y creativo. Bueno, creo que tendría que ser un espacio obligatorio de las escuelas. Además de que esto, bueno, siempre ayuda. La UNAM siempre ayuda con esto, con la filminería y con muchos espacios para la lectura. Creo que los chicos hoy, y eso es algo que sí me gustaría decir, creo que para acabar, porque se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Un minuto. Bueno, los chicos hoy agradecen esto, y lo sé por experiencia de presentaciones con jóvenes en las FES de la universidad o en los SHs y estos espacios de chicos. Y hay que quitarlos de las pantallas un poco. O sea, el contacto de las pantallas, me refiero del contenido, del amplísimo de las pantallas, que no digo que todo sea malo, por supuesto que no, pero la comunicación con un libro o el vínculo con los libros es algo que no pueden perder. Y hoy están muy clavados en las pantallas con resultados y consecuencias que aún no conocemos para generaciones completas, ¿no? Entonces creo que además de las pantallas se debería de estimular o de fomentar estos espacios de lectura y todo en casa también, ¿no? Creo que los que hemos leído desde temprana edad tiene que ver con familias que leen y que tienen libros en su casa. Por eso la importancia del libro impreso, ¿no? Está padre tenerlo en una pantalla, pero la importancia de crecer con libros alrededor es vital, según mi punto. Bueno, pues les doy las gracias a todos de estar aquí, muy amables, y pues pasen a revisar nuestros libros o los que quieran, pero nuestros libros están padrísimos. Bueno, compren, ojéenla, conózcanla. Y también hay libros de educación ambiental que creo que ahorita son muy pertinentes y necesarios. Todas las metodologías son lindas, pero están en